sin más, ya se han sentado todos, hacemos silencio y pasamos a la palabra del Señor en esta preciosa tarde a cargo de nuestro hermano Ricardo. Le damos un aplauso al Señor, aleluya, por su palabra. Aleluya. Buenas noches, querida familia. Gracias, mi hermano. Como siempre manifestaremos, es un privilegio y una bendición el poder estar y compartir la palabra de Dios. ¿Vale? No sé si tenemos el mensaje ahí. El título de la prédica que Dios puso en mi corazón es El Rey te mandó a llamar. Vamos a verla ahora porque es un poquito extenso, vamos a ver muchas escrituras y mandaremos muchas lecciones a casa para que puedan leer en casa acerca de este tema, ¿sí? Estaremos trabajando en Segunda de Samuel, capítulo. Se he perdido mis hojas. Un momentito. Ahora sí. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. También estaremos mirando Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y antes de comenzar, vamos a dar gracias al Señor porque el Señor tome el control. Estamos todos unidos. Esta noche ha sido un tiempo de oración precioso, de estar toda la iglesia juntas en unidad, pidiendo por los hermanos de Venezuela. Hay muchos de aquellas personas que han perdido su vida en Venezuela. Muchos eran hijos de Dios, que sabemos y tenemos la confianza en dónde van y a dónde van a ir. Pero los que no han podido conocerle al Jesucristo Salvador, que Dios tenga misericordia de aquellos que aún no lo conocen. Y este mensaje es un mensaje de esperanza y de una segunda oportunidad. Para eso vamos primero a sintonizarnos con el Padre, aunque ya hemos orado, pero siempre vamos a pedir que Él tome el control, que sea el Espíritu Santo que tome el control sobre el siervo para que pueda ministrar con denuedo la palabra que hoy será impartida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando. Toma el control. Espíritu Santo, sea abriendo el corazón de tu pueblo y que reciba esta palabra de bendición. Y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y que no te conocen, seas tú, Padre Santo, usando a todos los siervos, a todos los discípulos, a todos los hijos de Dios, que tengan un llamado de llegar a cada persona que no te conoce. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien. Como les había dicho, este es un tema muy precioso, es un poco extenso, pero lo vamos a leer porque en principio vamos a ver de por qué es esta prédica y en base a quién está hecha esta prédica o esta historia. Segunda de Samuel 4:4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Amén.
Vamos a la siguiente escritura. Ya sabemos de quién, a quién se trataba y quién era el hijo de Jonatán. Y dice la escritura en el capítulo 9, versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió, al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde estás? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Vamos a parar ahí. Hemos leído la escritura en la que nos estamos basando la prédica de hoy. Pero para poder entender el presente de este chico, de este niño, de este joven, porque llegó a ser joven, Mefiboset, tenemos que regresar a su pasado. Muchas de las veces, para entender a las personas, lo que están viviendo o lo que son, tenemos que referirnos a su pasado. ¿Por qué? Porque muchas de las personas hoy están sufriendo, hoy están en el lodo cenagoso, hoy están en lo peor, o también lo contrario, hoy están bendecidas, hoy están santificadas. Pero para llegar a ese nivel de conocimiento, tenemos que entender que tenemos que regresar a su pasado para saber por qué estas personas son así. Y en el caso de hoy en día, todos te critican, todos te juzgan por ser un hijo de Dios. Claro, dejaste las discotecas, dejaste la vida social, dejaste muchas cosas que para el mundo es lo mejor, que es lo primero. Y te has dedicado tu vida a Dios. Y para ellos eso es malo. Pero ellos no entienden por qué hoy tú sirves y sigues a ese Dios de amor, a ese Dios de salvación, a ese Dios de misericordia. Sigues porque tu vida pasada tú estabas perdido, tú estabas hundido, tú estabas en la miseria. Acuérdate de dónde saliste, quién eras tú y quién eres hoy. Amén. Es importante, como les decía, esta historia es parecida a muchos de los que vivimos hoy en día. Tiene muchas coincidencias en nuestras vidas. Este niño tenía todo para ser el mejor. Nació en cuna de oro. Mefiboset era el nieto del rey Saúl. Era el hijo del príncipe. ¿Qué significa eso? Que este niño tenía un futuro prometedor, porque tarde o temprano iba a ser el rey de Israel. Pero los acontecimientos, la vida puede cambiar de la noche a la mañana en las personas. Y eso es lo que le pasó
a Mefiboset. Pero para eso tendremos que retroceder al pasado. Y nos vamos a ir a 1 de Samuel 17. Y vamos a encontrar en 1 de Samuel 17 la respuesta de lo que vivió Mefiboset. Encontramos que en 1 de Samuel 17, dos jóvenes que tuvieron un encuentro. Uno de ellos era el hijo del rey, Jonatán, un hombre adinerado, digamos, de alta posición, y otro, un joven, que era hijo de un pastor, que tenía no pobreza, sino que también era de la baja sociedad. Podríamos hablar de David. Ahí comienza el encuentro de dos jóvenes que van a hacer un pacto especial. Y para eso tenemos que entender y leer la Escritura. ¿Qué pasó? En 1 de Samuel 17. Y dice la Escritura que los filisteos sitiaron y llamaron a la guerra al pueblo de Israel. Y se encontraba el ejército filisteo por un lado y el ejército de Israel por el otro. Y cuando ya estaban en la batalla, para entrar en la batalla, salió un gigante de los filisteos. Gigante, literal, en la palabra, de casi más de 3 metros. Un paladín que se llamaba Goliat. Y que se atrevió a insultar, a avasallar a los israelitas y a vociferar, blasfemar contra el Dios de Israel. Y dice la Escritura que el rey Saúl y su ejército se turbó y tuvo miedo. ¿Cómo puede tener el rey Saúl miedo si el rey Saúl fue levantado por Dios? El rey Saúl, retrocedemos un capítulo, en el versículo 9, encontramos que Dios pone al rey Saúl, lo levanta, lo unge. ¿Por qué lo unge? Lo unge con un propósito. ¿Cuál es el propósito del rey Saúl? El rey Saúl tenía el propósito de salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Para eso Dios permitió y le dijo a Samuel que unja a Saúl para salvar y matar a todos los filisteos que los tenían asediados. Dios había escuchado el clamor del pueblo de Israel, diciéndole que necesitaban que les salven. Y Dios, Jehová Dios, oye del clamor y le dice a su profeta Samuel: vas a ungir a este varón de la tribu de Benjamín, porque este hombre tiene un llamado, tiene un propósito. El propósito de Saúl era de salvar al pueblo de Israel y matar a los filisteos, liberarle de los filisteos. Eso era el propósito del rey Saúl. ¿Saúl quién era? El abuelo de Mefiboset. Vamos comprendiendo, ¿no?, cómo va la secuencia. Entonces, David, volvemos al capítulo 17, David, que era un pastor de cabras, ¿sí? No era cualquier siervo, no era cualquier muchacho, porque era un muchacho. Dice la Escritura que era un muchacho guapo, de hermoso parecer,
de ojos preciosos. Era un hombre bello. Pero lo más importante de David, que él era un hombre o un muchacho sensible a la voz de Dios, sensible a adorarle a Dios. Siempre estaba adorando, en comunicación con Dios, siempre estaba cantando alabanzas, siempre estaba, cuando le tocaba pastorear, estaba con sus ovejas y él estaba dando la gloria a Dios. Es decir, que él estaba preparando el camino. Él había sido ya designado por Dios, ya había sido tomado con un llamado, David. Y David coincide que va a la guerra esta donde está Goliat, porque él tenía varios hermanos que estaban ahí en la guerra. Y estos hermanos, cuando le vieron a David, que él iba llevando provisiones para los soldados, se enfadaron con su hermano y le dijeron: ¿para qué vienes? ¿Para burlarte de nosotros? ¿Para blasfemar de nosotros? Le decía su hermano mayor a David. Y él no entendía, le decía: pero si yo vengo, es a traer provisión. Y él escucha el grito de ese gigante que vociferaba y que insultaba al ejército de Israel y al Dios viviente. Y es ahí cuando David dice: ¿cómo permitís que este incircunciso blasfeme contra el Dios viviente? Y pregunta a David: ¿qué es lo que el rey dará al que mate a este gigante? Entonces todos le explican que le va a dar a la hija del rey como recompensa y todo eso. Empiezan a hablar entre los soldados, ¿sí? Sus hermanos queriéndole que se regrese al desierto a pastorear las ovejas. Y llega a oídos del rey Saúl lo que David dijo y lo manda a llamar. Cuando el rey Saúl, un hombre alto, un hombre de guerra, todos eran de guerra, soldados, y este era un muchacho pequeño, ¿sí? De hermoso parecer, diríamos un joven simple, pastor de ovejas, no por menospreciarle, sino por describir quién era. Un hombre muy sencillo, era David. Cuando eso pasó, Saúl le dice y le repite a David. Él dice que no se preocupe, mi señor, que yo voy a encargar de acabar con el que blasfema con Dios. Entonces lo visten, le ponen las armaduras, ya sabemos la historia, qué es lo que pasó. David, con su onda, mata al gigante, ¿no? Coge 5 piedritas lisas y mata al gigante de una pedrada. Y con su espada mismo de Goliat, le corta la cabeza. Pero ¿qué hizo David? No solamente derribó al gigante, David levantó un ejército. ¿Por qué levantó el ejército? Porque cuando vieron que el gigante fue derrotado, el ejército se levantó y persiguió a los filisteos hasta acabarlos. Eso es lo que hizo David. Y aquí encontramos en esa historia cuando Jonatán se junta con David, en el capítulo 18, se junta con David y dice la escritura que Jonatán quedó ligado a David. Sin conocerlo, quedó ligado, su alma, su vida quedó ligada a la de David. ¿Por qué pasó eso? ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué Jonatán quedó ligado a David? Porque él recibió una revelación. Él recibió la revelación de quién era el ungido de Jehová. Aquí viene una circunstancia muy importante. Si ustedes se dan cuenta, en esta historia de David, de Saúl
y que matan al gigante, a Goliat, habían 2 ungidos. Uno, es decir, había 2 reyes de Israel. Lean las escrituras. Había 2 ungidos. Uno era el rey Saúl, que tenía su propósito y su posición, pero era un inútil. Y 2, estaba David, porque en el capítulo 16, Samuel unge a David, del hijo de Isaí, lo unge como rey de Israel. Es decir, habían 2 reyes en esa pelea. Había 2 reyes ungidos. La diferencia está que el ungido, aunque tenía el nombramiento, no estaba capacitado. Pero había el otro rey que sí estaba ungido, que no tenía nombramiento, pero que tenía la unción de Dios. Cuando tú tienes un llamado para servir, aquí en la iglesia tenemos mucha gente capacitada para servir en todas las áreas. Como decía mi hermano Antonio, somos llamados a predicar el evangelio. Ese es un llamado que tenemos todos. Aquí tenemos todos un llamado. Recuerden algo, que si ustedes no cumplen ese llamado, se levantará otro que sí lo hará. ¿Por qué sucede todo esto? Porque lamentablemente los que ya están en autoridad, los que ya están llamados al servicio de liderazgo y todo, se han englobado. ¿Qué significa eso? Que se han inflado. Ya no tienen ese llamado de corazón, ya no tienen esa fortaleza, porque tienen miedo a cumplir el llamado. Como el rey Saúl, tuvo miedo, y por eso él no fue y se enfrentó al gigante, porque él como rey tenía que enfrentarlo, y porque él no podía perder, pero porque era el ungido de Dios, pero tuvo miedo. Así pasa aquí en la iglesia. Muchos de los que están con ese llamado, les importa más el título, ¿sí?, que tienen aquí, que realmente el servicio que están prestando. Pero les quiero decir a ustedes, de parte de Dios, que el llamado que Dios tiene para ustedes en esta noche es importante y definitivo. Estamos en tiempos en los que no se nos es permitido dudar. Estamos en los tiempos en los que no debes temer, porque Dios está contigo. Tú eres el ungido por Dios. Eres el que estás listo para la batalla. ¿Por qué tienes temor? ¿De qué tienes temor? ¿De perder? Si tú no te enfrentas a la batalla, a esos Goliaths, y no derribas y acabas con esos ejércitos en el futuro se levantarán, porque no les has dado muerte. Y vendrán nuevos llamados a ocupar tu ministerio, tu llamado. Esta palabra el Señor me la puso, no la iba a compartir, el Señor me la puso en mi corazón y me decía: yo no tengo nada contra nadie. Yo quiero a todos mis hermanos en la iglesia, a mis pastores, a los líderes y a todos. Pero quiero que observen los que están en autoridad, su corazón, y lo pesen. Si hoy se ha envanecido, se ha engrandado, Dios te llama a servir, a bajar tu ego. Porque cuando tú estás listo para la batalla, Dios está contigo y Dios te da la bandera de victoria. Amén.
Como les había dicho, había 2 reyes, ¿no? Algo importante que nos dio una lección el rey David, siendo ungido ya rey, ¿sí? Él fue y pidió permiso al otro rey para poder vencer o entrar en la batalla con Goliat. Nadie sabía que iba a vencer, ojo. Yo creo que la mayoría de los del ejército estaban temblando. Un muchachito con un hombre de 3 metros, ya perdimos. Todos estaban, ya perdimos. Estaban buscando la salida por donde correr, porque estos los filisteos los iban a acabar a los israelitas. ¿Sí o no? Que eso es lo que estaban pensando los del ejército de Israel. Tenían ese temor, ese miedo, y temblaban. Hasta el rey Saúl temblaba. Y se presenta, como dirían, este mocosito, que ni siquiera sabía empuñar un arma. Le vistieron con casco, con todo eso, y el pobre no podía ni andar. Y tuvo que quitárselo porque él estaba preparado. Quiero que entiendan esto. El llamado de las personas es cuando estás preparado. Y para prepararte tienes que estar dispuesto. David le dijo a Saúl: cuando una de mis ovejas la cogía un oso o un león, yo con mis manos las arrebataba de su boca y mataba al león. ¿Se dan cuenta lo que es un león? Lo que es un oso. Un muchacho podía pelear con uno de estos animales feroces que te pueden destrozar en un plis-plas, como dirían aquí. Pero él estaba preparándose. ¿Para qué estaba preparándose? Para esta batalla. Y el rey Saúl, que tenía ese llamado de liberar al pueblo de Israel de los filisteos, no lo hizo. ¿Quién nos liberó? David. Y como él no cumplió con lo que el Dios lo demandó que haga, tarde o temprano iba a caer. Iba a caer. Cuando David, aunque es ungido y todo, va y pide permiso al rey, porque él sabía, él era temeroso del ungido de Dios. Muchas veces lo dijo: yo no puedo ir en contra del ungido de Jehová. Él sabía lo que era la autoridad, él sabía lo que era la sujeción, él sabía lo que era la obediencia. Dios quiere que tú también seas obediente. Algo que quiero que entiendas, que el ungido de Dios, los ungidos de Dios, no necesitan título. A los ungidos de Dios no se pelea contra los ungidos de Dios. No se discute contra los ungidos de Dios. A los ungidos de Dios se les sirve. Se les sirve. Se está para ellos. Porque Dios está con el ungido de Dios. Cuando Jonatán y David salieron después de la guerra y la muerte de Goliat, ¿qué hizo Jonatán? Tuvo esa revelación, sabía que David era el ungido, iba a ser el próximo rey. De hecho, ya era el rey de Israel. ¿Y qué hace Jonatán? Le entrega su espada, le entrega muchas cosas, se las da a David. Es decir, que él no contendía. Recuerden, Jonatán era el príncipe, era el sucesor, el heredero del reino de Israel. Pero él tuvo la revelación para la unción y sabía que el ungido era David. Y él fue donde David y le sirvió, le dio de lo que tenía, hasta de sus ropas se la dio. Este es un llamado para que nosotros despertemos. No busquemos títulos, no busquemos la corbata, no busquemos que nos enaltezcan.
Busquemos el servicio que tanto estamos hablando. Cada vez nuestros pastores están hablando de servicio. Cada vez estamos hablando de estar y de servir y de sujetarse. Dios necesita de que entiendas de una vez que el servicio es lo más importante. No te preocupes, no esperes a que te miren o que te agradezcan. Simplemente sirve al Señor y sírvele de corazón. Amén. Ahora sí, vamos a volver a la historia de Mefiboset. Teníamos que ver un poquito su pasado para entender el presente. Jonatán y David hicieron un pacto de que cada uno iba a cuidar de su familia, ¿sí? Por amor. Porque ellos se amaban como hermanos. Dos hombres de dos clases sociales totalmente diferentes, de dos mundos totalmente diferentes, pero que el Espíritu Santo ungió y unió en amor. Al hacer el pacto, ellos estaban permitiendo que si algo le pasaba a uno de ellos, el otro se hacía cargo de todo lo de su familia. Y aquí aparece Mefiboset. Y vamos a Samuel 4:4. ¿Quién era Mefiboset? Era el hijo de Jonatán. El hijo, ¿sí? Que su nodriza, huyendo, se le cayó de las manos. Vamos por partes. ¿Qué es una nodriza? Nodriza era una persona como una niñera, digamos ahora, que se encargaba del hijo o del nieto del rey. No era cualquier persona, era el nieto del rey, que si no hacía bien su trabajo hasta podían decapitarle. O sea, ¿comprenden? Esa nodriza tenía que dar hasta su vida por ese niño. Y ella se encargó desde que nació de estar ahí. Porque Mefiboset era el hijo del príncipe y era el hijo de la princesa, de su esposa. Era real, de la realeza. No era cualquier niño, era un niño especial. ¿Qué pasa? ¿Por qué se cae Mefiboset? ¿Por qué la nodriza sale corriendo? Si vamos al capítulo 31 de Primera de Samuel, encontramos que los filisteos nuevamente empiezan de las suyas y empiezan a atacar al pueblo de Israel. Y la consigna era matar a Saúl y a toda su familia. Una vez vencidos en la guerra, Saúl es herido de muerte, pero él no quería caer en las manos de los filisteos. ¿Y qué hizo? Le dijo a su escudero que lo mate. Pero como él no quiso, él cogió y se suicidó. Esa es la palabra correcta. Se suicidó. No quiso caer en las manos de los filisteos, porque quién sabe qué le hubieran hecho. Y sigue la escritura, y fueron muertos Jonatán, sus hermanos y todos los demás varones de Israel. Perdieron la batalla. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando la nodriza escuchan que el rey ha muerto, que toda la familia real ha muerto, los varones de Israel han muerto, huye, sale corriendo, desesperada, porque tenía que salvar a su niño, tenía que dar la vida por su niño, por Mefiboset. Tenía 5 añitos. Y cuando por correr tropieza y cae el niño y se rompe los pies y queda lisiado. En ese momento de desesperación y todo, su nodriza se lo lleva
y van a parar en un pueblo, Lebodar, ¿sí? Lobedar, vale. Sí. Van a parar en este pueblo que significa soledad, tristeza, dolor. Es decir, este pueblo no tenía ni siquiera caminos para llegar, era incomunicado. Era un pueblo que no podían, era lo peorcito. ¿Sí? La nodriza sabía que si lo capturaban al nieto del rey, lo iban a matar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no persiguieron a Mefiboset? ¿Por qué cuando se enteraron que estaba vivo no lo mataron? Porque en ese entonces un miembro de la realeza no podría ser rey si tenía defecto. Y como él era lisiado, no podía ser rey. Entonces él no era un peligro para los demás y lo dejaron. Y se quedó en el olvido ahí, solo, en ese pueblo de dolor, de tristeza, que era lo más bajo, y no podían hacer más por Mefiboset. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué hace Dios ante esta injusticia, podríamos decir? ¿Cuántos de nosotros vivimos problemas y situaciones así, duras? Venimos de situaciones duras, que pasamos situaciones complicadas. ¿Cuántos Mefiboset hay aquí que han luchado, que están heridos, que siguen lastimados? ¿Sí? Y que Mefiboset con 5 años no entendía, ¿qué hice de malo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que vivir en un pueblo donde no hay nada? Donde era un pueblo vacío, un pueblo de tristeza, de dolor. ¿Por qué tengo que vivir? Yo creo que Mefiboset se preguntaba muchas veces eso. Y ahí es cuando Dios interviene. ¿Sí? ¿Cómo interviene Dios? Empieza David a estar inquietado, es decir, a recibir tal vez sueños, a pensar mucho en la casa de Saúl. Y entonces David busca, ¿sí?, y hace una pregunta. ¿Habrá alguien de la casa de Saúl? ¿Habrá alguien todavía de la casa de Saúl al que yo pueda dar misericordia? El rey, ¿sí?, está pidiendo saber si hay alguien vivo de la casa real anterior. ¿Por qué hacía eso? Porque él quería tener misericordia de esta casa. ¿Por amor a quién? A Jonatán. Por amor a Jonatán quería dar misericordia. Y por ahí le dicen, hay un siervo de la casa de Saúl, se llama Siba. Él puede saber. Entonces manda a llamar a Siba, el rey David, y Siba viene y le pregunta, ¿habrá alguien de la casa de Saúl? Y él le dice, sí, hay un hijo, es lisiado, hijo de Jonatán, y vive en Lodebar. Recuerden qué es Lodebar, ¿sí? La ciudad de la tristeza, la ciudad del olvido. Pero este siervo, ¿sí?, como pasa hoy en día, tal vez en las películas que tanto nos gusta ver, era tan vivo. ¿Cuántos años se aprovechó de la fortuna, de las posesiones que tenía Saúl? Tremendo, ¿no? Él sabía que estaba el nieto del rey, que era su señor, era señor de ese siervo, y no le importó.
Y David le dice que lo mande a llamar. Entonces él le indica, voy a ver la escritura, ¿sí?, donde manda a llamar. Vale. Dice, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey, eso está en 2 Samuel capítulo 9, versículo 4 y 5. Entonces envió el rey David y le trajo a de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró su rostro e hizo reverencia. El rey David, yo creo que se molestó. Se molestó de la injusticia de ese siervo. Tanto fue que le dijo, ¿sí?, si seguimos leyendo la escritura, Mefiboset sabía que al ser de la sucesión real del rey anterior, corría el temor de que lo maten. Que si el rey lo manda a llamar, algo hice. ¿Sí o no? Algo he hecho. ¿Para qué me mande a llamar? ¿No será que me quiere matar? ¿Que quiere acabar con la casa de Saúl definitivamente? No sabía de las intenciones del rey David, de la misericordia que tenía sobre Mefiboset. Y es ahí cuando él le dice al rey David, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? ¿Por qué le dice a un perro muerto? Mefiboset le está diciendo al rey David, ¿quién es este siervo que soy un perro muerto? Es decir, que él no podía luchar contra el rey David para reclamar el trono de Saúl. Él no podía luchar. Era un lisiado. Pero David tenía en su corazón lo que Dios le puso. Acuérdate del pacto, porque el pacto es sagrado. Así como Jesucristo hizo un pacto para darnos la salvación, y ese pacto es sagrado. Amén. Ahora, vamos a entender algo importante. Mefiboset vivía con su nodriza, pero no es que era un mendigo ni un pordiosero. No. Él vivía en la casa de un hombre. Se llamaba Maquir, hijo de Amiel. Es decir, que Dios, aún en las peores circunstancias de la vida, te pone personas para ayudarte a salir y levantarte. Este hombre lo tenía a Mefiboset. Ahí lo criaban, ahí lo mantenían. Aunque tal vez la situación económica no era la del rey, de la vida del rey que tenía Mefiboset, pero este hombre le abrió su casa, le abrió su familia para sacarlo adelante, y lo sacó. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Que tu situación, tu vida, tus problemas, tus circunstancias, tu invalidez espiritual, no es que te has hundido. Siempre Dios va a poner una persona, un Maquir junto a ti que te levante. Él va a poner un hombre, una persona, porque Dios tiene misericordia. ¿Y por qué tiene misericordia? Por el pacto con Cristo. Por eso tiene misericordia. Amén.
Sigo con mis hojas, porque a mí me gusta mucho escribir. ¿Y qué es lo que pasa? Sigamos con la historia de Mefiboset. El rey David da el edicto real y manda a llamar. Entonces va los carruajes reales, me imagino que irían con guardias, mucha gente, a buscar a Mefiboset en este pueblo, no maldito, en este pueblo donde había mucha pobreza. Y cuando empiezan a preguntar a la gente, ¿conoces a Mefiboset? ¿Conoces a Mefiboset? ¿Conoces a Mefiboset? Y nadie, tenían miedo, nunca habían visto guardias, caballos reales, carruajes reales, no sabían qué pasaba. Hasta que llegan donde Mefiboset y le dicen, ¿tú eres Mefiboset? Y él dice, yo soy Mefiboset. Y le dice, el rey te mandó a llamar. Amén. El rey. Quiero decirte algo que Dios va a hacer en tu vida. Aunque muchas de las veces tenemos la manía de decirme a mí mismo, no me lo merezco, no soy capaz, yo no puedo. Y muchas cosas negativas que el diablo pone en la vida, no solo de los inconversos, sino de los cristianos. Quiero decirte que Dios va a hacer la obra en tu vida, te guste o no te guste. ¿Cómo quieres? ¿De forma fácil o de forma difícil? La forma fácil es abrir tu corazón, caminar bajo los preceptos, caminar con Cristo en mi vida, y la forma difícil es resistirte hasta que Dios te mande algo para que entiendas que Él va a hacer la obra en tu vida, que el llamado que tienes lo tienes que hacer. No puedes guardar el talento que Dios te ha dado en la tierra por miedo. Tienes que producir el talento que Dios te ha dado, iglesia. El llamado que tú tienes, iglesia. Amén. ¿Qué es lo que le sucedió a Mefiboset? Recuerden, cuando Mefiboset sufrió el accidente, su nodriza, a saber cómo le pudo llevar a este pobre muchacho a este pueblo, que me imagino que estaba lejos de la ciudad donde vivía, era la casa real, muy lejos. Tal vez le llevó como pudo, no sabemos, la historia no nos lo dice. Pero ahora vean el nuevo escenario de Mefiboset. ¿Cómo regresó Mefiboset al llamado del rey? Lo levantaron y subió a un carruaje real. Y fue vestido con ropas nuevas y llevado a la mesa del rey. Eso es lo que quiere Dios contigo, llevarte a la mesa del rey. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Dice Jesús en la cruz, dio por ti. ¿Qué es lo que dio? Te dio salvación, te dio derecho y te dio acceso. ¿Acceso para qué? Para que vengas al Padre, a sentarte en la mesa real otra vez. A eso vino Jesucristo, a darte salvación para que puedas tener un encuentro y caminar hacia el Padre y regresar a la mesa real. Por la sangre preciosa del Cordero de Jesús tenemos ese acceso al Padre. Como llevaron a Mefiboset en brazos, Dios te hará regresar a su mesa con honor. Dios te va a hacer regresar a la mesa del rey con honor. La mesa está extendida.
Dios te está llamando. Eres tú el que decides ir o no ir. El Rey te mandó a llamar. Amén. Hay un dato muy bonito y con esto termino. Vamos a pedir a los músicos que pasen, por favor. Dice que cuando Mefiboset se sentó en la mesa real, se extendían los manteles. Recuerdan que Mefiboset era lisiado. Lo sentaron en la mesa y extendían los manteles. Y cuando extendían los manteles, le cubrían las piernas. Y Mefiboset estaba a la misma altura que cualquiera de los que estaban en esa mesa. Así va a ser Dios contigo. Tengas el problema que tengas, tengas la situación que tengas, Él te va a sentar a la mesa y vas a estar al mismo nivel que todos los de la mesa del Rey. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar gracias al Señor por el mensaje en su palabra. Gracias, Padre, porque tú estás hablando a tu pueblo y has puesto como ejemplo a Mefiboset. Te pido, Espíritu Santo, que el mensaje que hoy ha sido impartido en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que están en las redes sociales, a ti que no le conoces al Señor, es tiempo de que vengas a los pies de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él nos lleva al Padre. Solo Él, solo Cristo te da la bendición de entrar, de dar ese acceso a la comunión con el Padre, a sentarte en el banquete real, en la mesa del Rey. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú has hecho y estás haciendo en cada corazón. Y si hay todavía hay enfermos espirituales que necesitan reconocer a Cristo. Te pido en tu misericordia, Padre, en tu misericordia, que los toques, que los restaures, que los levantes, que los sanes. Liberta, Señor. Enviamos una palabra profética de liberación al pueblo de Venezuela, para que Dios sea el Rey de esa nación. Te pedimos, Padre, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, ten misericordia de este pueblo, y que los que no te conocen reciban las palabras de buenas nuevas y de bendición a través de los hijos de Dios que viven ahí. Y por todos los medios posibles reciban la palabra de vida, porque solo en Jesucristo hay vida, solo en Jesucristo hay sanidad, solo en Jesucristo hay salvación. Amén, amén.